En el cumpleaños de su primo, a mi hija de 6 años la obligaron a quedarse afuera todo el tiempo, viendo cómo los demás nietos abrían los regalos y comían pastel. Los hijos de tramposos no son bienvenidos aquí, le dijo mi hermana. Yo no levanté la voz. Esa misma noche, tomé cartas en el asunto. En el momento en que mi hija Ava me contó que había estado sentada afuera durante 2 horas, mientras todos los demás estaban adentro comiendo pastel y abriendo regalos, algo dentro de mí se quebró. Dijo que no la habían dejado entrar, que su tía Mayerie le dijo que ella no pertenecía a ese lugar, que no era como los otros niños. Luego, lo susurró. Mayerie le había dicho, los hijos de tramposos no son bienvenidos aquí. Ava ni siquiera sabía lo que eso significaba, pero entendió lo suficiente como para sentirse avergonzada, lo suficiente como para quedarse sentada en los fríos escalones del porche, sin siquiera intentar llamar a la puerta de nuevo. Yo ya estaba saliendo por la puerta antes de que terminara la frase. Mayerie vivía a 10 minutos de distancia. No recuerdo el trayecto en coche, solo esa visión de túnel, al rojo vivo. Mis manos se aferraban al volante con más fuerza de la necesaria. No dejaba de imaginar a Ava sentada ahí afuera, con su pequeña chaqueta rosa, mirando a través del cristal mientras sus primos se reían y recibían una segunda porción de pastel. Ella creía que había hecho algo malo. Mayerie se había ofrecido a llevarse a Ava durante el fin de semana porque yo estaba cubriendo un turno doble. Dijo que no sería ninguna molestia, que Ava podría quedarse a dormir y divertirse en la fiesta de cumpleaños. Le di las gracias. De hecho, estaba agradecida. ¡Qué estúpida! Cuando llegué a la entrada de su casa, Ava estaba exactamente donde había dicho, sentada en el patio, con los brazos cruzados sobre las rodillas. Su cara se iluminó cuando me vio, pero pude notar que había estado llorando. No hice preguntas. La envolví en la manta que tenía en el asiento trasero y le abroché el cinturón. Me preguntó si nos íbamos a casa. Le dije que sí. Eso fue todo. Di la vuelta con el coche, pero Mayerie abrió la puerta principal justo cuando estaba saliendo. Y de hecho, me saludó con la mano. Me detuve y salí. Le pregunté directamente, ¿de verdad le dijiste a mi hija que no podía entrar? ¿Que no era bienvenida en el cumpleaños de tu hijo? Mayerie ni se inmutó. Simplemente dijo que no iba a permitir que su hijo creciera pensando que la infidelidad es algo normal. Esto no se trataba de moralidad. Era algo personal. 3 semanas antes, había acudido a mí para pedirme ayuda como aval para un préstamo de coche. Dijo que ella y Dererick estaban atrasados con las facturas y que su coche por fin había dejado de funcionar. Le dije que no. Tenía mis razones. Ella ya tenía un historial de dejar en descubierto la cuenta de emergencia que solíamos compartir. Estaba harta de hacer de red de seguridad. Dijo que lo entendía. Al parecer, no era así. Al parecer, esperó la oportunidad perfecta para hacérmelo pagar. Y decidió usar a Ava para conseguirlo. No discutí. No grité. No dije lo que quería decir. Simplemente le dije con calma, esta será la última vez que le hagas daño a mi hija. Fui a casa, le puse el pijama a Ava y la dejé dormir en mi cama. Ni siquiera quiso cenar. Simplemente se acurrucó y se quedó dormida con el pulgar en la boca, como hacía cuando era bebé. Esa fue la parte que me destrozó. A medianoche, me levanté y abrí la antigua cuenta que Mayerie todavía usaba. Originalmente, estaba destinada a ayudar a pagar las medicinas de mamá, pero con los años, se convirtió en el salvavidas personal de Mayerie. Yo lo había permitido. Ya no más. Inicié sesión, cambié todas las contraseñas, la eliminé como usuaria secundaria, congelé la tarjeta de débito y llamé al banco para marcar la cuenta como de acceso único. Luego, hice una captura de pantalla de la confirmación y se la envié. Sin palabras, sin explicaciones. Me llamó casi de inmediato. Dejé que sonara. Llamó una y otra vez, 5 veces. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón de voz. Sabía que eso no era suficiente. Todavía no, pero era un comienzo. Para cuando me levanté a la mañana siguiente, mi teléfono parecía haber estallado. 9 llamadas perdidas, 6 mensajes de texto. Mayerie empezó fingiendo que no sabía lo que estaba pasando. Oye, no puedo acceder a la cuenta del banco.
¿Puedes comprobar si hay algún fallo? Bell, necesito dinero para gasolina para el trabajo. ¿Puedes enviármelo directamente? Esto es una locura. ¿De verdad vas a hacer esto por una fiesta de cumpleaños? Luego, el tono cambió. No actúes como si fueras una santa. Todo el mundo sabe lo que hiciste. Tengo todo el derecho a proteger a mi hijo de ese ejemplo. Ava ni siquiera parecía disgustada. Estás exagerando todo esto porque te sientes culpable. No respondía ni uno solo de los mensajes. En lugar de eso, le preparé a Ava un gran desayuno, la dejé elegir lo que quisiera hacer ese día y le di lo que Mayeri le había quitado, atención, calor y amabilidad. Mientras ella coloreaba tranquilamente en la mesa de la cocina, abrí mi portátil y me puse a trabajar. Verás, Mayeri siempre había sido astuta. No inteligente, astuta. Sabía cómo hacerse la víctima, cómo construir una historia a su alrededor que hiciera que todos los demás parecieran los villanos. Se había pasado toda la vida explotando esa faceta, llorando sobre cómo era la oveja negra, la desvalida, la que nadie ayudaba. Lo usaba para conseguir prórrogas en las facturas, pedir dinero que nunca devolvería y mudarse a las casas de la gente para no irse nunca, hasta que se veían obligados a pedírselo en voz alta. Y yo la había dejado. Durante años, mantuve la paz porque éramos familia. Porque era mi hermana. Ya no más. La cuenta bancaria de emergencia era solo la superficie. Había más debajo. Mayeri todavía tenía acceso a una cuenta de servicios públicos que abrimos hace años. Llevaba mi nombre, pero la había estado usando todo el año como si fuera suya. Agua, gas, internet. No solo eso, tenía mi nombre en su seguro de inquilino y usó mi crédito para una exención de depósito cuando ella y Dererick se mudaron a su nuevo lugar. Nunca lo quitó. Pasé las siguientes 2 horas haciendo llamadas, investigando viejos registros y cerrando todas las puertas que pude encontrar. Una por una, llamé a la compañía eléctrica y eliminé su unidad de mi perfil. Cancelé el inicio de sesión conjunto de Internet, marqué la cuenta de la factura del agua y añadí una nota de que se estaba utilizando de forma fraudulenta. Luego, revisé mi historial de crédito. Efectivamente, ahí estaba. Mi nombre vinculado a un contrato de arrendamiento activo del que no había pagado el depósito. Presenté una disputa y envié todos los documentos que tenía que demostraban que yo no vivía allí. Al final del día, la había desconectado de todo. Ahora estaba sola. Alrededor de las 9 de la noche, recibí otro mensaje de ella: acabas de arruinarme la vida por los sentimientos de una niña. Eres patética. Sin disculpas, sin conciencia, solo una rabieta porque se le había acabado el chollo. Le respondí con una sola línea: buena suerte consiguiendo ayuda de la cuenta del tramposo, ahora. Sabía que explotaría. Y lo hizo. 10 minutos después, estaba bombardeando mi teléfono de nuevo, llamándome tóxica, diciendo que debería haberme cortado la relación hace años, que nunca fui realmente de la familia. La bloqueé. No para siempre, todavía no. Solo lo suficiente para asegurarme de que entendiera que la dinámica había cambiado. Mayeri pensó que excluir a Ava me haría daño, que volvería arrastrándome, suplicando perdón, desesperada por ser parte de la familia. No tenía ni idea de que había estado esperando una excusa para cortar por lo sano, y me dio la perfecta. El silencio solo duró 3 días. 3 días enteros en los que Mayeri no llamó, no envió mensajes de texto ni publicó nada directamente dirigido a mí. Lo admito, una parte de mí estaba sorprendida. La otra parte sabía que no era así. No se estaba quedando callada porque estuviera reflexionando. Se estaba reagrupando. Y como un reloj, empezó a hacer sus rondas. Primero recibí un mensaje de nuestra prima Yene, luego de nuestra tía Satie. Ambas haciendo preguntas vagas, del tipo que en realidad no son preguntas. Oye, ¿está todo bien entre tú y Mayeri? Solo para saber cómo estás. Dijo que últimamente has estado pasando por algo. No les di lo que buscaban. Solo dije que Ava estaba bien y que yo estaba bien, y que a veces la distancia era la opción más saludable. Pero Mayeri tenía una misión. Sabía cómo pintarse a sí misma en el papel de la incomprendida. Sabía a quién dirigirse. Gente que solo veía su superficie.
Lo que no sabía era que yo todavía tenía un último movimiento. Verás, Mayerie tenía la costumbre de aferrarse a cualquier cosa que le diera la apariencia de estabilidad, aunque no fuera suya. Lo había hecho durante años. Pedía prestadas direcciones para la matrícula escolar, usaba los números de teléfono de otras personas para solicitudes de empleo, se colgaba de las facturas de Internet para no tener que abrir la suya propia. Y una de las cosas más importantes que todavía estaba usando era mi nombre. Hace 3 años, cuando a ella y a Dererick les denegaron su primer apartamento, vino a mí sollozando. Dijo que solo necesitaban un poco de ayuda. Que si no podía poner un contacto de emergencia y una referencia de ingresos estables, no se lo aprobarían. Recuerdo exactamente dónde estábamos, de pie en mi cocina, con Ava todavía en una trona, y Mayerie agarrando una taza de café como si el mundo se estuviera acabando. Le di lo que quería. Firmé un formulario diciendo que sería una referencia financiera. Puse mi nombre, mi número de teléfono y mi trabajo. Y me olvidé de ello. Hasta ahora. Busqué en viejos correos electrónicos y encontré el documento de arrendamiento que me había enviado para que lo revisara. Llamé a la oficina de administración de la propiedad, les di mi nombre y pregunté si todavía estaba en la lista. Lo estaba. No solo eso, me dijeron que había usado mi nombre de nuevo al año siguiente al renovar. Sin habérmelo pedido nunca. Pedí que me quitaran. Dijeron que necesitaban su aprobación. Así que les envié una cadena de capturas de pantalla de mensajes de texto, cada línea que me había enviado sobre no ser familia, sobre cómo estaba muerta para ella, sobre cómo esperaba que me sintiera bien dejando a una niña afuera como una especie de impuesto de culpa. Fue suficiente. La oficina me devolvió la llamada y me dijo que me habían quitado. Actualizaron el archivo y marcaron su perfil para verificación en la próxima renovación del contrato. Me quedé sentada mirando el correo electrónico durante mucho tiempo. No porque me sintiera mal, sino porque me di cuenta de que, por primera vez, no le quedaba nada en lo que apoyarse, ni plan de respaldo, ni nadie en quien confiar. Y fue entonces cuando se vino abajo. Consiguió un número nuevo y me volvió a enviar un mensaje. El primer mensaje era casi caricaturesco en su tono: vaya, eres realmente malvada. Felicidades, me has arruinado la vida. Luego vinieron las capturas de pantalla. Un aviso de pago atrasado de la compañía de gas. Una advertencia de corte de su proveedor de Internet. Un aviso final de alquiler. Ahora ni siquiera puedo calentar mi casa. Espero que Ava esté orgullosa de su madre. Debería haber sabido que no debía confiar en alguien que se acuesta con hombres casados. Ya verás. ¿Crees que mamá va a estar de tu lado? Ya verás. Ahí estaba la última carta. Sabía que Mayerie correría hacia ella, y sabía que mamá se enfadaría, pero no por la razón que Mayerie esperaba. El mensaje de voz llegó a las 3:14 de la madrugada. No lo escuché de inmediato. Vi el número, un código de área desconocido, pero sabía que era ella. Me volví a dormir. Cuando finalmente lo reproduje a la mañana siguiente, era exactamente lo que esperaba. Una voz lenta y furiosa, que se esforzaba por sonar tranquila pero no lo conseguía del todo. Te vas a arrepentir de esto cuando ella se haya ido. Eso fue todo lo que dijo. Luego colgó. Sin nombre, sin detalles, solo eso. Fue lo más honesto que había dicho en semanas. Mayerie siempre tuvo una forma de convertir el dolor de otra persona en una actuación sobre ella. Supuse que era solo cuestión de tiempo antes de que usara a mamá para intentar hacerme sentir culpable. Lo que no esperaba era que aquello con lo que me culpabilizaría fuera real. 2 días después, llamó mamá. Su voz era plana, no enfadada, no dramática, simplemente vacía. Dijo que quería vernos a Ava y a mí. No dijo por qué. Cuando entramos en su casa, se veía diferente, más vieja. De repente, como si alguien hubiera pulsado el avance rápido. Había una pila de correo en la mesa de centro, algunos abiertos, otros arrugados. Ava fue a sentarse con ella y le dio un dibujo que había hecho en el coche. Mamá le dio las gracias y se lo metió en la manga del suéter como si fuera algo frágil. Luego me miró y me preguntó en voz baja si podíamos hablar en la cocina. No se anduvo con rodeos. Me dijo que había estado entrando y saliendo del hospital durante el último mes.
Algo con sus riñones. Su presión arterial estaba demasiado alta y no se lo había dicho a nadie porque no quería que nos preocupáramos. Le pregunté si Marjorie lo sabía. Me miró como si ya supiera lo que estaba pensando. Luego me contó esto: hacía 2 semanas, Marjorie había venido, frenética. Dijo que Derek necesitaba medicamentos y que no tenían cobertura. Preguntó si podía usar la tarjeta del seguro de mamá solo una vez. Dijo que se lo devolverían. Mamá no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Estaba cansada. Dejó que sucediera. La farmacia la llamó 2 días después para verificar el cargo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Marjorie había usado su nombre para resurtir algo que ni siquiera era para Derek. Era para Marjorie, y no era una receta. Era una sustancia controlada. No me había contado nada de esto antes. No porque no quisiera que yo lo supiera. Dijo que no quería admitírselo a sí misma. Luego me miró directamente a los ojos y preguntó: ¿cuánto tiempo lleva así? No respondí de inmediato. Creo que ella ya lo sabía. Esa noche, mamá me pidió que la ayudara a configurar el acceso en línea a su cuenta de seguro. Quería cambiar sus contraseñas, actualizar su información de contacto y asegurarse de que Marjorie no pudiera volver a llamar haciéndose pasar por ella. Y luego dijo algo que no esperaba. Siempre pensé que Marjorie solo necesitaba apoyo, pero ahora veo que necesita consecuencias. Esa frase me rondó la cabeza durante horas después de que llegamos a casa. Durante años, mamá había protegido a Marjorie, la había cubierto, se había disculpado por ella y había tratado de apagar todos los incendios que ella iniciaba. Pero esta vez, había cruzado a otro terreno. Marjorie no solo había intentado avergonzarme. Usó el seguro de su propia madre, falsificó información y robó medicamentos. Al día siguiente, recibí una llamada de la tía Satie. Me dijo que Marjorie se había presentado en su casa la noche anterior, despotricando sobre cómo yo estaba envenenando a la familia y convirtiendo a mamá en un arma. Se quedó 45 minutos, lloró en el sofá, me acusó de arruinarle la vida y luego se fue con una botella de vino que Satie no le había ofrecido. Esa era Marjorie en estado puro. Y aún así, una parte de mí esperaba que volviera e intentara una última manipulación. Pero en cambio, sucedió algo más. Estaba sentada en la sala de estar de mamá, ayudándola a revisar sus expedientes médicos cuando llamaron a la puerta. La abrió y allí estaba Marjorie. Sin maquillaje, con una sudadera con capucha, simplemente parada allí. Mamá no la invitó a entrar. Le preguntó qué quería. Marjorie dijo que quería hablar, que era hora de arreglar esto. Mamá miró por encima de su hombro hacia mí, luego de nuevo hacia ella. Luego salió y cerró la puerta detrás de ella. No pude oír lo que dijeron. Toda la conversación duró quizás 3 minutos. Cuando mamá volvió a entrar, se sentó y dijo: no cree que haya hecho nada malo. En realidad no. Solo cree que perdió el control. Le pregunté qué le había dicho. Nada duro, dijo. Solo que tal vez era hora de que ambas dejaran de fingir que Marjorie era alguien que no era. Ese fue el momento en que me di cuenta de que algo era diferente. De verdad esta vez. Mamá no solo estaba herida. Estaba harta. La puerta se cerró detrás de Marjorie esa noche en casa de mamá, y por un rato, todo estuvo en calma. Pensé que tal vez había terminado. No de una manera pacífica y con un final limpio, sino en el sentido de que finalmente había captado el mensaje. Que las palabras de mamá: tal vez es hora de que dejemos de fingir que Marjorie es alguien que no es, calarían más hondo que cualquier cosa que yo pudiera decir. Pero, por supuesto, no fue así. Marjorie no reflexiona. Reescribe. Comenzó al día siguiente. Una publicación críptica en Facebook: nada como ser apuñalado por la espalda por la única persona que solía llorarte por todo. Algunas personas olvidan quién las sostuvo cuando se estaban desmoronando. No respondí. Ni siquiera leí los comentarios, pero mis amigos comenzaron a enviarme mensajes de texto. Algunos preguntaban qué estaba pasando. Otros decían que ya la habían eliminado de sus amigos porque estaban cansados de su drama. Uno me envió una captura de pantalla de un chat grupal que Marjorie había creado llamado Verdades Familiares. Dentro estaban primos, 2 tías e incluso la hermana de Derek.
Había iniciado una campaña de desprestigio total. Fui pintada como la celosa, la manipuladora, la madre soltera amargada que había convertido a su hija en un peón y le había lavado el cerebro a mamá en sus últimos años. Me llamó cruel. Dijo que había saboteado su vida. Incluso sacó a relucir la aventura que tuve hace años, diciendo que no solo era una infiel, sino que era peligrosa. Dijo que usaba a la gente, arruinaba familias y ahora estaba aislando a nuestra propia madre porque no podía soportar que me llamaran la atención. Era tan salvajemente teatral que casi me reí. Pero luego vino la parte que me hizo detenerme. Les dijo que mamá se estaba muriendo. Les dijo que le quedaban semanas, que yo estaba tratando de controlar sus últimos días, manteniéndola alejada de la familia y excluyendo a Mayeri de todo. Fue entonces cuando supe que había perdido oficialmente el control, y ella también lo sabía. Porque esa misma noche, intentó reactivar la antigua cuenta de gas nuevamente. Usando mi nombre. La compañía me llamó de inmediato, lo marcó como sospechoso y me preguntó si me había mudado recientemente. No lo había hecho, pero les conté exactamente lo que sucedió y presenté un informe de fraude. La cerraron, y tuve que firmar otra declaración jurada solo para limpiar mi nombre. Esa fue la gota que colmó el vaso. No solo la bloqueé. La borré. Cambié todas las contraseñas, cerré todas las cuentas a las que alguna vez tuvo acceso y presenté una alerta de fraude formal a las agencias de crédito. No la detendría por completo, pero la frenaría. Y legalmente, trazó una línea en la arena. Luego, me senté en mi sofá esa noche y abrí el antiguo chat grupal familiar en el que ambas habíamos estado durante años. Me desplacé hacia arriba, pasando por fotos de vacaciones, deseos de cumpleaños y bromas internas. Me detuve en una foto de Ava, quizás de 3 años, sentada en el regazo de Mayeri. Recordé el día. Fue uno de los raros en los que Mayeri realmente se comportó como un ser humano decente. Luego hice clic en abandonar grupo. A la mañana siguiente, me desperté con un último correo electrónico. Has convertido a toda nuestra familia en un tribunal, y eres juez, jurado y verdugo. Espero que haya valido la pena. Estás muerta para mí. Y eso fue todo. Continué con mi semana. Llevé a Ava a la biblioteca, hice la compra y ayudé a mamá a programar su próxima cita de seguimiento. No se había sentido muy bien, y su presión arterial se había vuelto más difícil de controlar, pero lo estábamos manejando. Comidas bajas en sodio, medicamentos, paseos cortos. Estaba de buen humor hasta que llegó la llamada. Estábamos de camino a casa de mamá para dejarle la compra. Ava estaba en el asiento trasero contándome sobre su día cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Hospital local. Respondí, con el corazón ya latiendo con fuerza. Me dijeron que se había desplomado en su cocina. Su vecina, la señora Garvey, la había visto por la ventana, todavía en el suelo, y llamó al 911. Estaba inconsciente cuando llegaron. Ni siquiera recuerdo haber aparcado. Solo recuerdo correr por ese pasillo del hospital, con Ava agarrada de mi mano. Ambas demasiado asustadas para decir algo. La ingresaron de inmediato. La conectaron a máquinas y le hicieron análisis. Eran sus riñones. El pico de presión arterial había desencadenado una cascada de problemas. Estaba estable, pero la mantendrían durante al menos 72 horas. Me senté junto a su cama toda la noche, sosteniendo su mano mientras Ava dormía acurrucada en una silla con su manta. Y por la mañana, justo cuando la enfermera trajo su bandeja de desayuno, se abrió la puerta. Mayeri entró, vestida con leggings y una sudadera con capucha como si acabara de venir de una clase de yoga. Sin disculpas, sin flores, sin suavidad. Entró como si todavía perteneciera allí. Me levanté. No dije nada. Solo la miré fijamente. Mamá abrió los ojos y nos miró a ambas. Su voz era seca pero firme. Dijo una cosa, ustedes dos necesitan resolverlo, porque no me voy a ir a ningún lado todavía, y ya estoy harta de ser la cuerda en su tira y afloja. Mayeri no respondió. Simplemente acercó una silla. Yo no me moví. Nos sentamos así durante horas. Sin hablar, sin gritar, solo sentadas. Y de alguna manera, eso fue más ruidoso que cualquiera de las peleas que habíamos tenido antes.
El silencio que llenó esa habitación de hospital no era pacífico. Era tenso, como una cuerda estirada entre dos acantilados, esperando a romperse. Mayeri y yo no habíamos dicho más que unas pocas palabras en horas. Me quedé porque no iba a dejar a mamá sola. Mayeri se quedó porque sabía que salir ahora significaría que lo había perdido todo, quizás para siempre. Mamá estaba dormida, pero incluso su respiración sonaba frágil. Me senté cerca de su cama, observando cómo su pecho subía y bajaba, contando como si fuera una prueba que no podía permitirme fallar. Mayeri no había llorado. Ni una sola vez, y no esperaba que lo hiciera. Ese no era su estilo. Cuando finalmente habló, fue sin preámbulos. Solo una frase silenciosa lanzada a la habitación como una piedra en aguas tranquilas. Dijo, «Has estado ayudándola a poner todo en orden». No respondí. Dijo, «Eres la única que aparece». Aún nada. Mayeri se movió en su silla, y por primera vez desde que entró, me miró de verdad. Su rostro no era arrogante ni arrepentido. Era algo más. Resignado, tal vez. No pensé que llegaría tan lejos, dijo. Estaba enfadada, pero no pensé. No pensé que le estaba haciendo daño a Ava de esa manera. Me giré y la miré. La dejaste afuera durante 2 horas. Ella asintió. Lo sé. ¿Por un préstamo? Otro asentimiento. Más lento. No fue solo eso. Fueron 100 cosas. Sentía que siempre te lo daban todo, y yo siempre era la que metía la pata. Tú eras la que metía la pata. No lo dije para ser cruel. Lo dije porque era verdad. No discutió, solo volvió a mirar al suelo. Sigo reviviéndolo, dijo. Ella sentada ahí afuera. ¿Cómo debió sentirse? ¿Qué clase de persona hace eso? Tú. No se inmutó. Le escribí una carta, dijo después de una larga pausa. Ya la envié por correo. Solo la verdad. Sin excusas. Le dije que me equivoqué, que fui egoísta, que nada de lo que pasó fue culpa suya. No pregunté qué más había en ella. No me importaba. Esa carta era entre ella y Ava. Mamá se removió entonces, despertándose lentamente, y ambas nos levantamos al mismo tiempo como si lo hubiéramos practicado. Miró a su alrededor, nos vio a ambas todavía allí, y exhaló suavemente. ¿Ya han dicho algo?, preguntó, apenas por encima de un susurro. Mayeri empezó a hablar, pero mamá levantó una mano. No mientas. Estoy cansada, no soy estúpida. Sonreí un poco. Mayeri no. Mamá me miró primero. Se acabó. No supe cómo responder a eso. Luego miró a Mayeri. ¿Quieres que se acabe, o solo quieres librarte de la culpa? Mayeri tragó saliva. Esa fue la primera vez que sus ojos parecieron húmedos. No quiero ser quien era, dijo. Pero no sé cómo deshacer nada de esto. No lo deshaces, dijo mamá. Simplemente dejas de hacer más. Cerró los ojos de nuevo, y por un minuto pensé que se había vuelto a dormir. Pero luego añadió, ambas le debéis a Ava más que esto. Eso fue lo último que dijo antes de volver a quedarse dormida. Nos quedamos hasta que terminaron las horas de visita. No dijimos nada más. No nos abrazamos. No hicimos promesas. Pero Mayeri tampoco luchó por tener la última palabra. Simplemente se fue. Eso fue hace 2 semanas. Desde entonces, Mayeri ha estado callada. Sin mensajes de texto, sin publicaciones. Me enteré por nuestra tía de que está yendo a terapia. Al principio no lo creí, pero luego vi una solicitud de Venmo de $40 de ella con la etiqueta «Dinero para gasolina». Recházala si todavía estás enfadada. La rechacé, pero no la bloqueé. La carta que le envió a Ava llegó por correo. Todavía está sin abrir en mi mesita de noche. Aún no estoy lista para que Ava la lea. No porque quiera protegerla, sino porque quiero que ella decida si la lee cuando esté preparada. Mamá está mejor ahora. Todavía está frágil, todavía cansada a menudo, pero sonríe más. Hemos ido a 2 citas juntas.
Ahora me deja llevarla en coche. Eso significa más de lo que ella sabe. Mayerie, ella no ha vuelto a nuestras vidas. No del todo, pero tampoco anda por ahí causando daños. La paz no llegó en una sola conversación. No llegó con el perdón ni con una reunión lacrimógena. Llegó cuando me di cuenta de que el control de Mayerie sobre nuestras vidas no provenía del poder. Provenía del acceso. Y una vez que se lo quité, no tuvo más remedio que enfrentarse a lo que se había convertido. No digo que nunca volveremos a hablar, pero esta vez, si quiere reconstruir algo, tendrá que hacerlo desde cero, sin pedir prestadas mis herramientas. La actualización, Ava abrió la carta la semana pasada. No dijo mucho después de leerla. Simplemente la dobló cuidadosamente, la volvió a meter en el sobre y dijo, creo que ahora lo siente. Eso fue todo. Sin preguntas, sin lágrimas. No la presioné. Supuse que si Ava tenía más que decir, lo haría. Mayerie no se ha puesto en contacto desde febrero. No directamente, pero recibí una tarjeta de cumpleaños por correo para Ava. Sin remitente. Solo una breve nota en el interior, un día, espero poder demostrarte que he cambiado. Hasta entonces, esperaré. Ava la pegó en la pared de su dormitorio, no porque la perdonara, sino porque, en sus palabras, es bueno cuando la gente lo intenta. Tiene 6 años, y de alguna manera ya lo entiende mejor que la mayoría de los adultos. En cuanto a mí, las cosas están más tranquilas ahora. No perfectas, ni mucho menos, pero tranquilas. Y eso es suficiente por ahora.